Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación. Bienvenidos a otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se cruza con la innovación. Hoy tengo el gusto de presentarles a una invitada que es muy especial porque admiro mucho además. Es una mujer que está liderando el ecosistema de fintech no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Ella es Natalia Jiménez, ex-CEO de Lulobank y co-founder además. Natalia, muchas gracias por estar en ese espacio. Gracias, Gaby, por la invitación. Muy contenta de estar acá para esta conversación. Gracias, Nati. Quiero preguntarte, antes de que empecemos y entremos en materia, ¿cuál es tu filosofía de vida? Bueno, mi filosofía de vida es muy sencilla y es disfrutar lo que hago. Yo trato de vivir en plenitud y pues digamos que trato de conectar mucho mi corazón con mi cabeza, de operar desde un propósito y desde, pues digamos que un hacer que venga desde el ser. Esa es mi filosofía. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu historia. ¿Quién es Natalia Jiménez? Bueno, yo soy Nati, me gusta que me digan Nati, soy de Armenia, Quindío, me encanta la naturaleza, mi papá es agricultor, mi mamá es súper artista y es fonoaudióloga, entonces vengo como de una familia con una mezcla bien bonita entre el arte, lo racional, la conciencia, pues con la tierra. Soy una persona súper soñadora, muy exploradora, desde niña he sido como muy curiosa. Me gusta, creo que necesito el movimiento. Algo que es una constante en mi vida es que necesito el movimiento para poder sentir como que opero desde esa voluntad de aprender y de crecer constantemente. Soy muy ambiciosa también, creo que me pongo metas súper altas y soy muy terca. Me gusta cumplir lo que me propongo. Y bueno, pues también disfruto mucho como de la gastronomía, de viajar, de observar cómo tomamos decisiones. Me gusta mucho lo social y creo que eso me llevó a estudiar relaciones internacionales, que es mi profesión, tratando de conectar como varias pasiones que tengo, como los viajes, descubrir otras culturas, entender como que el vehículo para poder aprender de mundos distintos pues al de uno, pues siempre han sido los idiomas. Cuando nosotros nos podemos comunicar con otros, podemos digamos que descubrir y conectar de una manera más profunda. Entonces como que elegí esa carrera con esa intención. Me gustan mucho los sistemas, el pensamiento sistémico, y creo que pues eso me dio como esa estructura para poder entender que no estamos solos en el mundo, que todo está conectado y que hacemos parte de un sistema que tiene pues ciertas condiciones para podernos mover dentro de él. Súper, Nati, eso que me cuentas, y además me gustó porque tenemos algo en común que son los idiomas, porque yo desde pequeña me puse en la tarea de aprender varios idiomas de manera autodidacta además, francés, inglés, portugués. Entonces quiero preguntarte cuál es ese idioma con el que tú sientes que conectas más. A mí me gusta mucho el francés. Yo soy súper romántica, además me gusta mucho la música en francés. Mi cantante favorita pues tiene un grupo que se llama Sass. Me gusta mucho Camille también. No sé, el francés tiene algo que es muy sonoro, que me encanta también como la estructura de cómo se habla en francés, la gramática. Creo que me voy en general por las lenguas romances, pero la primera conexión que yo tuve fue con el francés. El primer idioma, pues obviamente es el inglés, todo el mundo es como tienes que hablar inglés, es importante en el colegio, bla, pero creo que el idioma con el que siento más esa conexión es el francés. Luego el alemán, pero creo que es más por lo que representó en mi vida. Yo tuve, pues digamos que la fortuna y la oportunidad de vivir un año en Alemania y fue el idioma que más me costó. De los idiomas que yo hablo, para mí fue súper difícil porque era como hablar como Yoda, ¿no? Ellos ponen el verbo al final, juntan las palabras, entonces tienes unas palabras larguísimas que uno es como, ¿cómo voy a leer esto? Tienen, digamos que múltiples géneros para las palabras, entonces las declinan dependiendo si es femenino, masculino, neutro. Para mí fue como un idioma súper complejo que me retó mucho mentalmente y pues me encantó. Y por último, yo diría que el indonesio, porque Indonesia fue como un hito en mi vida y fue un idioma que aprendí estando allá por necesidad. De hecho, yo llegué a este país sin hablar el idioma y luego pues me di cuenta que la mayoría de la sociedad pues no hablaba inglés o otros idiomas, sino que pues sus dialectos locales y el indonesio. Y creo que ahí realmente pude
conocer que cuando uno se comunica con otra persona en su lengua materna, las cosas cambian. Sí. Y es bien importante, entonces me encanta, yo creo que eso le estimula a uno la mente, es como el gimnasio del cerebro de alguna manera, entonces me trato de mantenerme al día con los idiomas, me gusta mucho también conectar a través del arte, pues digamos que ver películas, escuchar música, leer y cantar, creo que eso me parece muy chévere y me ayuda mucho también como a mantenerme al día. Nati, en principio uno piensa que las relaciones internacionales están alejadas de lo que es el ecosistema digital y la tecnología. ¿Cómo fue que tú diste ese salto? Eso fue una locura. Yo la verdad, pues al segundo año de la carrera dije como yo, ¿qué hago acá? La carrera era muy teórica, digamos que los primeros años y los primeros semestres fueron muy enfocados hacia las ciencias políticas y de hecho veíamos algunos módulos de derecho y pues yo soy más de campo, yo soy más de hacer, de aprender haciendo, no soy como tan estructurada en el aprendizaje, entonces a mí me costó un montón y pues yo no entendía porque cuando yo elegí la carrera yo era como, yo me veo en la FAO, en un helicóptero, en una misión por allá en África, ayudando a la gente, entonces como que me sentía como desconectada, tuve un momento como medio raro, que ahí es donde decido como irme a Alemania a entender un poco y aclarar mi pensamiento de bueno, ¿y qué sigue después de estudiar esto? Ni siquiera sabía si lo quería terminar y justo cuando regreso a Colombia pasa algo y es que lanzan en la universidad unos énfasis y yo elegí un énfasis que se llamaba Transformaciones Globales y Desarrollo. Y pues fue muy bonito porque tenía un foco más de negocios y estaba muy enfocado en el mundo del Internet, de cómo pues con todo este tema de las .com empezaban a emerger nuevos canales, nuevas formas de hacer negocio, el marketing digital, como todo un universo paralelo que a mí me conectó muchísimo y me fascinó desde la perspectiva de hay que reinventarse, las cosas no son estáticas y pues así como en las instituciones tenemos como instituciones supranacionales, eso era para mí el Internet, como una entidad superior que empezaba a conectar a todo el mundo y todo el mundo estaba preguntándose cuál es mi rol dentro de esa nueva forma de hacer las Nati, ¿qué cosas. año fue ese? Fue como en 2010, porque yo entro a la universidad 2 años antes, sí, efectivamente fue como en 2010, 2011. Entonces ahí fue muy lindo, empiezo también como a conectarme con el mundo del hacer, termino trabajando en una agencia, en esa época pues digamos que empiezan a emerger como las agencias que acompañaban temas de transformación digital y empiezo a construir productos digitales, entonces pues nuestros primeros productos eran páginas web, abrir canales, hacer estrategias de comunicación digamos que en canales digitales, entender y acompañar digamos que a las compañías a entrar en ese nuevo mundo, cómo vender por internet, cómo cobrar, cómo pagar, qué tener en cuenta, cómo comunicarse, cómo llegar a construir audiencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues así llego casi que por accidente, diría yo, y pues ahí me quedé. De hecho, pues yo empecé a trabajar desde ese momento y estuve ahí hasta que me fui a Indonesia. En Indonesia empiezo a trabajar con otra tecnología que se llama blockchain. Le damos acceso a refugiados al sistema financiero digamos que descentralizado, porque no tenían el estatus de refugiado. Y fue muy lindo porque ahí digamos que entendí un poco como que aunque mi camino nunca fue lineal, se parece más como a una espiral, pues todo lo que uno va aprendiendo en la vida le sirve para algo y habrá un momento en el que lo pueda utilizar y yo sentí que haber estudiado relaciones internacionales me sirvió mucho en Indonesia, entender como todo el contexto diplomático, de gobierno, de las instituciones, con ánimo y sin ánimo de lucro, porque además ahí también hay otro enfoque, digamos que hay empresas que no están diseñadas, no todas las empresas están diseñadas para hacer plata, hay muchas que están diseñadas para hacer impacto, y fue como esa combinación de esos dos mundos lo que creo que me hizo como acercarme un poquito más a lo que yo quería hacer y pues lo conecto con tu primera pregunta de, bueno, ¿cómo es tu filosofía de vida? Pues mi filosofía de vida pues viene también como desde ahí, de todo lo que yo he vivido y de saber qué me gusta y qué no me gusta
y que me hace irme a mi cama todas las noches tranquila, sabiendo que pues que estoy generando un impacto positivo, que estoy construyendo una mejor sociedad. Yo soy como muy dada al servicio, entonces pues eso me pareció una experiencia como, yo creo que la experiencia de Indonesia me partió como la vida en dos y me dio mucho sentido, como que fue importante en la búsqueda del sentido, porque al principio nada tenía sentido y creo que Sí, ese Nati, tocar fondo yo me fue bien imagino bonito. que en ese camino de descubrir qué te movía a ti como internacionalista, qué querías hacer, pues hubo bastante frustración. ¿Cómo fue disfrutar ese proceso hasta encontrar lo que realmente querías hacer? ¿Cómo fue el proceso? A mí me pasa algo desde chiquita y es que pues yo soy como muy inconforme y cuando a mí algo no me gusta, pues yo sigo buscando, sigo haciendo, trato de cambiarlo. Y eso me lleva mucho al tema del movimiento, ¿no? Como que nunca me quedo estática, nunca me van a ver en un lugar donde ya no me gusta estar, como que yo soy como muy abierta al cambio. Creo que el cambio hace parte como de mí constantemente, como que me gusta reinventarme, replantearme muchas cosas, me cuestiono mucho y cuestiono mucho también lo que está a mi alrededor. Yo creo que eso es difícil, pero a mí me gusta. A mí me gusta como el caos, me gusta vivir ciclos y cerrarlos con, pues con amor, con cariño, digamos que acoplando todos los aprendizajes, pero yo creo que eso es importante, o sea, uno no es lo mismo todo el tiempo y parte de crecer tiene que ver con, pues, soltar, ¿no? Como ya no soy eso, pues ya no me representa, pues entonces voy a crear espacio para que algo nuevo nazca en mí, para poder, pues, ser una nueva versión de mí misma, ¿no? Ha sido súper difícil porque es volver a empezar. Sí. Básicamente es dar saltos al vacío. Y esos saltos al vacío, pues normalmente vienen de un momento de ruptura, de un momento, pues, que normalmente es doloroso o difícil desde la perspectiva, pues, como más humana, porque a veces uno piensa que la vida es una escalera y es como, bueno, ya llegué, ya cumplí esto y ahora qué sigue, y en esos ahora qué sigue es donde normalmente yo cierro el ciclo y vuelvo y arranco y así. Entonces, son momentos donde hay mucho susto, donde a veces hay mucha oscuridad, donde hay mucha sensibilidad, pero son muy bonitos porque es como acallar todo el ruido alrededor de lo que esperan otros de uno, de lo que uno mismo, de la historia que uno mismo se contó, para volver al centro y volver a, digamos que a escuchar la intuición, y a decir, yo quién soy sin todo esto, yo quién era antes de todo esto, qué es lo que me hace sentir plena, hacia dónde voy. Y creo que también uno va madurando. Yo antes, pues, digamos que pensaba mucho como en ser feliz. Idealizaba mucho como eso. Y uno es como, no, ¿usted qué quiere? No, pues ser feliz. Hoy yo ya no quiero ser feliz, hoy yo quiero estar tranquila. Yo creo que la felicidad, digamos que creo mucho como en las dualidades. Entonces, para ser feliz hay que haber estado triste. Yo ya quiero estar plena, quiero estar, digamos que hay una palabra muy linda que se llama ecuanimidad y es como quiero una vida tranquila. Lo que yo más disfruto es, por ejemplo, estar un fin de semana en Armenia, en la finca, con mi caballito, con mi perrito, ver a mi perrito correr me hace sentir supremamente plena y feliz. Entonces es como también la vida va cambiando, los momentos de la vida va cambiando, entonces pues ahí también es importante atreverse a disfrutar otras cosas, a abrazar el proceso, a abrazar el momento de la vida en el que uno está y pues todo lo que lo incomoda a uno lo hace crecer. Entonces sí, que sí he sentido frustración, toda tristeza, rabia, de todo, pero pues yo me permito sentir como cada emoción, trato de procesarle y de entender qué vino a decirme esa emoción, qué vino a enseñarme para poder estar lista para el siguiente nivel. Yo creo que todo nos prepara para lo que sigue. ¿En qué momento de tu vida llegó la idea de crear el primer banco digital de Colombia? Bueno, yo creo que ayer justo estaba hablando de esto y me hicieron la pregunta al revés, como cuál había sido el mayor despropósito de mi vida. Y yo creo que el mayor despropósito de mi vida tiene que ver con Lulo, pero de hecho con la decisión de volver a Colombia para empezar a construir Lulo. Yo tuve unos momentos súper difíciles cuando me fui a vivir a Yakarta. Yakarta es un país musulmán, es una ciudad mayoritariamente musulmana.
Indonesia es un país con 6 religiones y pues yo creo que cuando yo tomé esa decisión no fui tan consciente de eso, qué implicaciones tenía para una mujer extranjera y para una mujer joven. Y me dio muy duro, digamos que fue un choque cultural demasiado abrupto y pues empezar de ceros en un lugar donde todo es absolutamente distinto y pues radicalmente estricto desde la perspectiva cultural, me costó, digamos que me costó mucho, me costó casi un año adaptarme y poder entender mi rol y mi lugar allí. Y pues luego viene como ese segundo año donde ya digo como, wow, qué increíble, qué nota, cuánta satisfacción siento por lo que estoy haciendo acá, por lo que estoy aprendiendo, todo lo que he crecido. Y de repente es como, ¿quieres volverte a Colombia a construir este proyecto? Lo pensé varias veces hasta que dije que sí. Y pues fue dar un salto al vacío, porque era pues empezar otra vez de cero en una vaina que yo no tenía ni idea, pues creo que la mayoría de gente no lo dimensiona, pero es como es que hacer un banco pues da mucho susto. Y además es un banco, o sea, no es cualquier cosa, entonces como que pues yo no tenía nada de experiencia en eso, yo tenía experiencia en otras cosas, entonces pues también fue como abrazar esos miedos y hacer que me movilizaran y no que me inmovilizaran. A mí lo que me emocionó muchísimo es que pues justo en esa experiencia con refugiados, como ellos no tenían un ID, no tenían una cédula, digamos que no tenían acceso a una identidad, para mí nunca había sido tan visible ver cómo las personas pues cuando están excluidas del sistema, básicamente pues son invisibles y no tienen acceso a nada. O sea, y pues es muy duro porque pues al final si tú no puedes ir a un Western Union, si un familiar tuyo no te puede enviar dinero y no lo puedes reclamar o a lo que sea, pues no hay bienestar, o sea, no hay nada, no tienes cómo alimentarte, no tienes cómo ir, movilizarte, digamos que no tienes cómo pagar un arriendo o algún lugar donde pues hospedarte. Entonces ahí como que yo empecé a ser consciente y también como a salir desde de mi privilegio y de entender un poco como la realidad de otras personas cómo puede cambiar a través de la relación con el dinero y el acceso al dinero y el acceso al sistema. Entonces, pues cuando me hablan de la idea de crear un banco digital y un banco digital en Colombia, pues también pensé mucho como en la posibilidad de crear mucho impacto, porque yo siempre he visto lo digital como el medio y no el fin. Y pues esto que yo viví en Indonesia de hecho es un país muy parecido a Colombia, solo que tiene muchísimas más personas, pues lo pude ver reflejado en una realidad de, oiga, qué nota hacer esto, pero por mi país, ¿no? Como poder democratizar el acceso al sistema, poder dar mejores herramientas para que las personas transformen a través de su relación con su plata, pues su entorno y así construir una mejor sociedad. Y me pareció súper emocionante. Yo dije como, bueno, esto es la vida hablando, dejar como un poco de lado como todas las dudas y decir como, bueno, si me están buscando a mí es por algo, porque algo ven en mí y pues si alguien me quiere dar el chance y la oportunidad, pues yo voy a responder a la altura y pues vamos con toda por ese reto. Entonces pues fue bonito también porque pues para mí era un desafío. Yo ya te conté como siempre he tenido como metas súper ambiciosas y dije como bueno, vamos a hacerlo, si hay que estudiar, vamos a estudiar, si hay que desaprender, vamos a aprender y pues y vamos a empezar a ver cómo se ve un banco digital, cómo se construye un producto con un enfoque distinto. Y creo que fue un playground hermoso porque pues nos dieron un papel en blanco. No fue comprar un banco, la mayoría de las veces es como un banco compra otro banco y pues hacen una fusión y luego crean pues algún tipo de aplicación o deciden como tener una presencia en diferentes canales. Entonces pues era distinto, esto era como si ustedes sueñan con crear el banco del futuro, ¿cómo se vería? ¿Qué tendría? ¿Cómo se comportaría el producto? ¿Para quién sería? Entonces, pues fue un reto como infinito, ¿no? Y eso pues a mí me pareció súper emocionante y pues ahí decido hace un poquito más de 6 años ya regresar a Colombia. Nati, cuando te dieron esta oportunidad, ¿ya había un problema por resolver o fue en el camino que lo descubrieron? Pues había y no había. El problema era pues muy amplio, era crear el primer banco. Pero pues digamos que ahí yo soy una persona de producto, entonces para mí es importante entender
para quién es el producto, para empezar a construir, digamos que una solución que le resuelva algo a alguien, porque todos somos súper distintos. Y así como yo puedo decir, en este momento de mi vida busco ecuanimidad y busco paz, pues de pronto cuando uno está más chiquito lo que busca es ir al concierto de su artista favorito y no necesariamente es paz. Entonces, digamos que yo traté como de empezar a mirar de todo el pool de problemas que pueden estar dentro de ese gran reto que es construir un banco, pues cuál es el desafío. Mi primer desafío fue el tema del ahorro. Digamos que como el negocio en un banco es poder captar para poder prestar. Entonces yo estaba encargada de toda la parte de los depósitos y ahí pues fue literalmente salir a la calle, observar, hablar con las personas y entender pues qué significaba ahorrar, si ahorraban, si no ahorraban, cómo movían su plata, porque pues al final pues hay que entender un poco como los flujos del dinero. Si yo no sé en qué me gasto la plata, si yo no tengo un presupuesto, pues no voy a poder crear, digamos que una capacidad de ahorro porque no sé qué entra, qué sale y pues al final esto tiene que ver más con los comportamientos que con los productos y servicios financieros per se. Y eso fue muy bonito y muy emocionante para mí porque fue como, bueno, esto, yo la verdad pues nunca soñé con ser banquera, ni con trabajar en un banco, ni tampoco con el mundo corporativo, siempre he sido emprendedora. Entonces tampoco pues como que estuve interesada en cargos, ni roles, ni nada de eso. A mí me gusta es crear cosas y pues digamos que mi satisfacción lo que me hace sentir plena es que esas cosas le cambien la vida a alguien y ahí entendiendo como lo grave del problema en Colombia, que no hay educación en finanzas personales, que la mayoría de las personas pues o están subbancarizadas o no están bancarizadas y los que están, digamos que no tenían una visión. Ahí me acuerdo mucho de una encuesta del DANE, esa encuesta ya es de hace 3 años, pero el 80% de los colombianos no tienen ahorros ni un fondo de emergencias. Y la mayoría de los créditos son por, digamos que por incidentes no planeados. Entonces, como se me pinchó el carro, me choqué, se enfermó alguien y pues hubo, digamos que unos gastos imprevistos. Entonces, pues eso habla de lo poco, también de la cultura, ¿no? Nosotros no tenemos estaciones, no tenemos que planear tanto. El colombiano es como más improvisado y va fluyendo y eso está bien, pero en ciertos momentos desde lo financiero, pues eso refleja también como la falta de planeación de muchas personas que de pronto pues llegan a una vejez desprotegidos, de el alto endeudamiento de una sociedad como la nuestra, el alto uso de productos como tarjetas de crédito. Un colombiano en promedio tiene más de 3 tarjetas de crédito. Y acá no se usan como de pronto en otros países y pues es el producto más costoso. Entonces pues empieza uno a entender cómo, por qué la gente toma decisiones, por qué la gente se comporta, cómo se comporta con los productos que tiene. Y pues desde ahí hacerlo al revés, como cómo podemos hacer una banca distinta, unos productos distintos y cuáles son los dolores y necesidades reales, porque al final es como yo puedo decir, no, mi dolor es que no me alcanza la plata. ¿Pero por qué? Ahí tienes que empezar a descubrir y como a ir a esa causa raíz de, bueno, no te alcanza la plata porque cuando te entran los ingresos no haces un plan o porque realmente estás gastando más de lo que ganas o por qué o porque simplemente se te cayó el billete o sea, hay que entender como todas esas razones y esas circunstancias. Y al final pues también entendimos que el fin último de un producto, un servicio financiero, de un challenger, digamos que alguien que viene a desafiar ese status quo como todo lo que hoy se agrupa en la categoría de neobancos o fintechs, tiene que ir más allá del producto per se, tiene que conectar con las emociones, entender a la persona, adaptarse a la persona, por eso hablamos de hiperpersonalización de productos, porque ahí digamos que todo ese entendimiento de los datos de qué hace que Gaby sea Gaby y cómo Gaby se mueve con sus finanzas personales que son muy suyas y que están dadas por su momento de la vida, por lo que le gusta, por digamos que también lo que ella aprendió en su casa, o sea, ahí hay un montón, eso es súper complejo. Y cómo desde ahí se puede construir un producto que le ayude a tomar mejores decisiones, porque al final hoy lo que vemos es una ruptura en un paradigma de la banca como institución, como ese lugar donde uno iba y pues ya tenían el control y tomaban las decisiones por uno,
a la banca como servicio. Cuando es un servicio, pues yo tengo el derecho a exigir. Además, tengo pues un montón de competidores, que es buenísimo, porque pues yo puedo elegir el que más me gusta, por las razones que sean. Pueden ser objetivas o subjetivas, porque me paga más, porque es más bonito, porque no se cae, porque se parece a mí, porque me gusta y simplemente disfruto pues estar y navegar ahí. Tiene una mejor experiencia de usuario, tiene un diseño especial, tiene menos productos y eso me hace sentir más segura. Encontrar ese problema me llevó a entender eso, como que al final no estábamos construyendo, estábamos yendo mucho más allá de los productos y servicios financieros, estábamos construyendo herramientas que ayudaran a las personas a tener más control sobre las decisiones sobre su plata. Y a partir de ahí, pues digamos que al final termina siendo una aplicación de bienestar, porque si yo tengo mis finanzas en control, pues no tengo el estrés de no saber si puedo alimentarme bien, si puedo hacer ejercicio. Todo lo que uno hace en la vida tiene alguna relación con el dinero. Entonces, pues era más pensarlo como desde esa abundancia de que trae el dinero, ¿no? Y que todos al final queremos, cuando pensamos en plata, digamos que lo vemos como una fuente de bienestar. Es como, ¿quién no quiere tener más plata en el bolsillo? ¿Quién no se siente contento cuando abre la billetera y pues sabe que tiene con qué pagar? Entonces, pues era como empezar a correlacionar lo que es emocional con lo que es racional y pues digamos que construir este mecanismo, esta herramienta que uno mete como en su cajita de herramientas para potenciar lo que uno es. Nati, ¿cómo se conecta el mundo fintech, el mundo de banca, que en principio se piensa que es algo muy técnico? ¿Cómo se conecta con esas personas que realmente necesitan aprender cómo ahorrar, cómo tomar mejores decisiones financieras? Yo creo que ese es como uno de los velos que yo tuve que incluso romper desde mi propia experiencia personal, porque uno trae como esta idea de que las finanzas son súper complejas y yo no sé eso de dónde viene. O sea, de alguna forma nos enseñaron eso, pues es como un dicho popular o alguna cosa que nos marca, pero la mayoría de las personas tienen como esta versión de, oiga, no, las finanzas son súper complejas, la gente se piensa como en un Excel, como en una vaina y como súper sofisticada. Y yo, pues digamos que en este viaje lo que aprendí es que las finanzas son súper simples, solo que nadie nos lo cuenta así. Y creo que también ahí está como el sesgo de los expertos y también pues de pronto la forma en la que nos enseñan a abordar los temas con los números, que no viene desde una conexión humana. Y pues para mí fue muy bonito descubrir que la mayoría de las decisiones que tomamos alrededor de la plata no son racionales, son 100% emocionales. Y es como, no, me siento triste y fui y me compré algo. Estoy muy contento y entonces el impulso y invito a todo el mundo. Entonces como que empiezas a ver que hay unas conexiones que realmente no son nada racionales. Hay momentos de racionalidad, pero no son todo el tiempo. Y es porque pues nosotros somos personas, no máquinas. Y las personas pues tenemos emociones y tenemos momentos en donde pues estamos más dados a estar del lado racional o del lado emocional. Ahí para mí fue pues muy chévere poder empezar a deconstruir como esto que yo pensaba que era complejo y empezar a ver como, bueno, pues en realidad uno con la plata puede hacer cuatro cosas, nada más. Y esas 4 cosas se han hecho todo el tiempo, incluso antes de que existiera plata, y entonces la gente simplemente intercambiaba objetos que tenían cierto valor para ambas partes y entonces tú puedes mover la plata, comprar cosas, gastártela, puedes ahorrarla y acumularla, puedes invertirla o puedes pedir plata, digamos que tener acceso a crédito, a productos de crédito. Esas son las cosas que uno puede hacer, digamos que desde las primeras, pues desde la visión de acumular y pues es como una escalerita, entonces como si yo tengo un ingreso, pues yo puedo mover esa plata otra vez, primer punto, hacer una transferencia, entregársela a alguien, bla, 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 comprar cosas, gastarla. Puedo acumularla, que eso es lo que llamamos ahorro, o puedo hacerla crecer un poquito más asumiendo un riesgo, que la diferencia entre ahorro e inversión pues viene de ahí, que la inversión tiene algo de riesgo para hacerla crecer. Entonces acá digamos que cuando yo tengo esto, estoy creando una huella financiera y esto en el sistema es importante, sobre todo en el mundo digital porque el mundo cambió. Entonces así como uno tiene la cédula de ciudadanía que lo identifica como
Nati, que nació en Armenia, que nació en tal año, que tiene tal estatura, que tiene tal tipo de sangre y es una ciudadana de la República de Colombia. Pasa igual en el sector financiero. Todo lo que uno hace va creando una huella, que es la huella financiera, que eso está, digamos que medido en el mundo digital, y esa huella es la que permite que en un negocio de confianza, porque pues todo lo que tiene que ver con dinero es un negocio de confianza. Yo confío en ti para que tú administres mis recursos y tú confías en mí para poder, digamos, que yo te dé estas herramientas para que puedas hacer, digamos, que todo lo que tienes que hacer con tu plata y puedas, digamos, que vivir mejor. Y de ahí nacen los score crediticios y, digamos, que todo lo que te da acceso a la siguiente patica, que es el mundo de los créditos. Cuando yo me comporto muy bien, tengo un mejor perfil. Cuando yo no me comporto muy bien, pues hay más riesgo, entonces me prestan a una tasa un poquito más alta o hay otras condiciones. Entonces, pues ahí es como, simple, entiendo, y ahí empiezas a mirar como, bueno, ya sé por qué algunas personas les prestan, ya sé de dónde viene, pues entonces como este sistema donde algunas personas les dan mejores, digamos que incentivos, y pues ya también eso me da a mí una hoja de ruta para poder acceder a esos mejores incentivos. Y cuando uno va viendo sus finanzas así de simple, pues ya uno puede tomar una acción. Y esas acciones necesariamente son difíciles, pues al final es como, bueno, ¿a mí qué me gusta? Yo, ¿qué es lo que quiero hacer? Si a mí me gusta viajar una vez al año y tener unas buenas vacaciones, pues lo primero que tengo que hacer es el ahorro. Y antes de gastarme la plata es listo, voy a guardar este poquito, que es lo que puedo hacer sin que afecte pues como mi vida normal, mi alimentación, mis gastos fijos, voy a guardarlo de primero. Y si yo lo guardo, esa plata empieza a crecer y empieza a trabajar por mí, y ahí ya no voy a tener, digamos, que tarjetear con tarjeta de crédito en el momento en el que tuve la intención del viaje. Entonces, para mí, desde mi filosofía y como desde mi forma de ver el mundo, era como, es simplemente empezar a ser más consciente. Cuando uno es más consciente, toma decisiones con intención. Y cuando uno es capaz de vivir las finanzas con intención, pues todo cambia, porque tú ya sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo y sabes perfectamente cuál es el beneficio de hacer lo que estás haciendo. Y eso, pues, digamos que se maximiza, porque cuando uno toma decisiones informadas con la plata, pues está dejando de gastar o pagar más innecesariamente, y eso que le queda, pues lo puede usar para cosas que le gustan. Entonces, pues al final yo dije, como la fórmula de la plata, pues es así de sencilla. Y pues toda la lógica de construcción de capital y de mediano y de largo plazo, pues tiene que ver con que la plata empiece a trabajar por mí. Y eso es una lógica de acumulación. Es cuando yo cada mes voy dejando un poquito, ese poquito está generando un rendimiento y ese rendimiento pues se va acumulando, y eso es lo que llamamos interés compuesto. Si nos enseñaran eso desde muy chiquitos, pues la vida sería muy diferente. Entonces, pues esa es la lógica de la alcancía, del marranito, de guarde un poquito y no se lo gaste y déjelo ahí, y deje que esa plata empiece a trabajar por usted y póngala a crecer, y pues sea consciente de quiénes le dan la mejor oferta. Antes de que llegara Lulo, los bancos no pagaban intereses altos en las cuentas de ahorro. Y paradójicamente se llamaban cuentas de ahorro, pero pues nadie ahorraba en las cuentas de ahorro porque no pagaban. Entonces la mayoría de las personas ahorraban o en un CDT o en otros mecanismos que ya son de inversión, pero las cuentas de ahorro eran unas cuentas corrientes donde uno simplemente las usaba para mover la plata, recibir la plata, pero pues para ahorrar, nada. De hecho, mucha de esa gente todavía ahorra como en sobres, en efectivo, porque les parece que está más seguro, porque a los sobres les podían poner, digamos que nombres y separar. Y de ahí nace la idea de los bolsillos, de cómo podemos dar herramientas que pues le permitan a las personas hacer lo mismo, pero mejor. Y pues entender que también la vida tiene múltiples momentos. Entonces, digamos que son 10 bolsillos porque es digamos que mucho y poco a la vez, es lo que necesitas para empezarte a organizar. Y está pensado desde un presupuesto de gasto, pero también desde una meta de ahorro, desde cómo yo puedo tener un control y una visibilidad de información para tomar mejores decisiones, de un producto que me permita llevar a cabo una acción y de un incentivo que me permita mantenerme en el hábito, porque eso es lo más difícil. Uno prueba, uno arranca súper emocionado y después vuelve a la forma en la que siempre hizo las cosas, así no sea la más conveniente, porque nos dio pereza, porque así es y así funciona de alguna forma, así no funciona del todo bien,
Pero entonces, pues yo creo que la invitación para nosotros siempre fue esa, fue como, bueno, no nos conformemos con lo que no funciona bien, y a veces las grandes innovaciones tampoco vienen pues de inventarse la rueda otra vez, sino de ir mejorando lo que ya existe y de conectar cosas que de pronto previamente no se habían conectado. Y ahí nosotros empezamos a descubrir cosas pues súper bonitas, como, oiga, ¿qué pasa si yo le puedo poner el nombre de mi perrito al bolsillo? Y empezamos a construir datos alrededor de esos nombres y nos dimos cuenta de que muchas personas pues tienen muchos sueños y que cuando uno nombra ese sueño empieza a intencionar y empieza a tomar decisiones más conscientes y es como, oiga, sí, es que ya no es como quiero ahorrar, sino para qué Un quiero poquito ahorrar. la manifestación. Así es. Y entonces esa manifestación te obliga como, bueno, pero entonces ¿cuánto quiero ahorrar? ¿Cuánto puedo ahorrar cada mes? ¿Cuánto tiempo me voy a dar para cumplir esa meta? ¿Cuáles son las pequeñas acciones en mi día a día que me van a llevar a que eso realmente se materialice? Y cuando tú haces eso visible, empiezas a vivir unas finanzas con intención y empiezas a tener mucha más probabilidad pues de cumplir tus metas. Porque el primer paso para cumplir una meta es nombrarla, es hacer un plan, es tomar acciones y desde ahí pues otra vez volver a entender que pues esto nada tenía que ver con la cuenta de ahorros per se o con el banco digital per se, sino que iba más allá y pues para mí era como cómo humanizamos las finanzas. ¿Cómo humanizamos esto que para muchas personas es complejo y lo volvemos simple y lo volvemos agradable? Porque también cuando empezamos a hacer entrevistas y empezamos a hablar con la gente como que nos miraba con disgusto y era como, no, es que qué pereza un banco, como que la banca es un mal necesario, pero pues no es como que yo disfrute y cuando le hablabas como, uy, ¿cómo se sueña un banco? No es que no sueño con el banco no hace parte de mí, o sea, lo uso porque me toca, pero no es como algo que realmente tenga una connotación positiva. Entonces, para nosotros el primer reto fue ese, fue como yo no puedo construir una relación con alguien que me cierra las puertas y no quiere tener nada que ver conmigo. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Y ahí vino como esa idea de, primero, humanizando, digamos que la tecnología y las finanzas, haciéndolas más simples y más agradables, y ahí vino mucho pues todo el tema de la experiencia del usuario. Y tercero, haciéndolas evolutivas, porque uno no puede ser todo para todo el mundo. Entonces, también entendimos que pues cuando uno está creando algo nuevo, primero tienes que crear una cosa y volverte el mejor en esa cosa. Muchas de las personas nos comparaban, era como, ay, pero ustedes todavía no tienen el crédito de vivienda o lo que sea. Es como, sí, porque pues no tenemos un portafolio completo y tampoco se necesita. Si mi misión y mi propósito es darle herramientas para que tome mejores decisiones, lo primero que tengo que hacer es crear ese puente. Educar. Exacto, empiezas a hacer más como pedagogía, donde pues la gente empieza a ser consciente, oiga, sí, en realidad yo no necesito, todo no tiene que ser por el crédito. Todo empieza desde el ahorro, todo empieza desde cómo muevo la plata, todo empieza como el sistema ve cómo me comporto. Desde ahí puedo empezar a construir y es como un videojuego donde uno va pasando de nivel. Al principio, pues puede que no tenga exceso de capital y no tengo ahorros ni inversiones, pero cuando las tengo ya, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cómo diversifico mi portafolio? ¿Cómo no tengo todos mis ahorros en pesos, sino, por ejemplo, ya empezar a ahorrar en monedas estables como dólares, como euros? ¿Cómo puedo optimizar mi nivel de riesgo y empezar, digamos que a jugar con otras monedas para no como los dichos de la abuela que no se ponen todos los huevos en la misma canasta? Así tal cual funciona como la mentalidad desde la inversión, como pues hago diferentes apuestas y diversifico ese riesgo para ganar más y proteger mi plata, para que no pierda valor en el tiempo y así sucesivamente. Entonces, pues para nosotros fue muy claro entender que pues los retos más complejos tienen que ver con simplificar y con entender nuestros comportamientos humanos, ¿no? Digamos que ahí, más allá de la tecnología, sí, obviamente hacer software, crear un banco en la nube, todo lo que había detrás, todo lo que no se ve, porque además creo que se tiende a simplificar como con el front, con lo que uno ve, Sí. la aplicación, lo que se abre, pero lo más complejo de la banca, que además como si uno pensara como en las industrias más obsoletas, uno piensa en la banca. La banca es digamos que ha sido como uno de los dinosaurios que han estado como alrededor de toda la historia y que pues para mí ha sido también como lindo decir como, oiga, si uno puede transformar la banca, se puede transformar cualquier cosa.
Y eso está bien, porque es justamente evolucionar de lo complejo, empezar a conectar, digamos que soluciones reales a dolores reales con el usuario final. Y ahí es donde se genera un valor compartido, un valor de negocio, donde se crea innovación. Nati, hablemos de esos retos jurídicos que tuvo Lulo en el proceso. ¿Tú crees que de pronto nuestra legislación está un poco más atrasada a lo que ustedes querían crear? Yo creo que pues ser los primeros vino con muchísimos retos porque la regulación no estaba hecha para la banca digital y eso es una realidad. Entonces hubo como un proceso de co-creación casi y de pedagogía en conjunto de, bueno, el mundo está cambiando, la forma de hacer banca también está evolucionando y pues necesitamos que la regulación también se vaya, digamos que adaptando a las nuevas necesidades de las personas, pero también pues de los nuevos jugadores, ¿no? Al final la regulación está para proteger, ¿no? Digamos que para definir unas reglas de juego comunes para todos los jugadores, para proteger a los consumidores financieros y pues si hay algo que uno puede decir que es constante siempre es el cambio, las sociedades cambian, el mundo evoluciona y pues desde mi perspectiva el reto era que la legislación seguía muy atrapada en lo local, pero los ciudadanos cada vez teníamos un comportamiento más global, ¿no? Digamos que la mayoría de las personas hoy ya interactúan pues con algún proveedor que les cobran dólares, no sé, Amazon, Netflix, bueno, Netflix ya tiene como una representación local, pero pues antes era como entender que todo esto al final le estaba generando, si yo no puedo poner una tarjeta de débito, sino solo mi tarjeta de crédito y es una empresa internacional, todo se diluía a 36 cuotas. Y si uno no está como muy consciente y revisando, pues juicioso y no pone todo, paga todo lo de su tarjeta en una cuota, pues está perdiendo un montón de plata. Y entonces era como cómo podemos ir adaptándonos a las nuevas necesidades, entendiendo los nuevos dolores de la sociedad para poder pues justamente evolucionar la regulación y que pues vayamos juntos construyendo ese camino del futuro. Fue difícil, Colombia es un país hiperregulado. Nosotros, digamos, que tuvimos apoyo de algunos consultores. Para mí desde el producto fue una locura. O sea, yo recibí un Excel con todas las normas y digamos que mi trabajo era machar la norma y entender que el producto cumplía, digamos que con lo que solicitaba cada norma, temas de reportes, temas de cómo debe comportarse la tecnología, de, por ejemplo, factores de autenticación, muchas definiciones que al final terminan estructurando la experiencia del usuario, que se debe ver antes, que se debe ver después y que para nosotros era un reto porque pues al final uno desde el producto otra vez, pues el trabajo era simplificar y entonces es como simplificar, pero primero tiene que salir un contrato, la validación de esto, la validación de no sé qué, la foto por aquí, la foto por allá, la revisión de listas por detrás y entonces si la lista falla, entonces ¿qué le vas a mostrar al usuario porque él está esperando ahí, uno queriendo hacer un onboarding rápido, sin fricción, en 3 pasos y la regulación de pronto pues pidiéndote otra cosa, entonces pues era como un reto para ambos, ¿no? Como cómo empezamos a reinterpretar las normas, cómo empezamos, digamos que a entender cuál es el propósito de una norma, digamos que sin decir, ay, qué mamera y por qué está esto ahí, sino, bueno, si esto está para proteger al consumidor, si esto es para que no exista un fraude, si esto es para que la persona entienda qué tipo de producto está contratando, cómo podemos contarlo de manera distinta. Y ahí es donde vienen como cositas pequeñas, como, oiga, ¿qué pasa si yo parto un contrato, que es este documento gigante donde la persona realmente, pues la mayoría de las veces no lo lee? Y esa es la realidad. Sí. No lo lee, o sea, es como, ay, sí, ya, chao. Así uno le ponga que tiene que hacer el scroll y navegar todo. La mayoría de las personas ni siquiera leen eso, pero ¿cómo hacemos para que la información que es relevante la tengan? Y ahí uno habla de legal design, de ciertos tipos de experiencias. Yo me acuerdo que nosotros como, ¿y qué pasa si uno simplemente le lee como el resumen del contrato y pues quien no quiera leerlo escucha? O cómo empezarse a hacer como esas preguntas de cómo puedo hacer lo mismo, pero mejor. Pues yo creo que fue un proceso muy bonito también de trabajar en equipo,
de trabajar en equipo con los abogados, con las personas de operaciones, para poder construir una experiencia que tuviera sentido para el regulador, para el usuario y para el negocio. Pues fue lindo, pero sí fue bien retador. A nosotros justo también nos tocó el coronavirus. Digamos que el proyecto empezó en 2019, hacia mediados de año, pero pues ya digamos que a los siguientes 6 meses empezó pues toda la locura del COVID. Ahí digamos que tuvimos muchos retrasos, no se sabía qué iba a pasar, muchas personas también pues no sabían cuándo regresaban a las oficinas, no tenían todas las herramientas para trabajar desde casa y creo que fueron pues retos no solo regulatorios sino culturales, digitales, de pedagogía y de entendimiento. Y es como, bueno, la ciberseguridad, por ejemplo. Normalmente pues te piden como la digitalización de la versión digital del formulario, de la debida diligencia, pero hay muchas cosas que en el mundo digital cambian y que pues ya no es un formulario, sino por ejemplo un stamp, es un hash, es algo que me permite ver que todo está seguro, es un dato encriptado, son lagos de datos con múltiples, digamos que, roles donde tenemos, digamos que todo debidamente protegido. Entonces, como que desde ahí también fue bonito como ese proceso de co-crear, de reinventar, pero pues a mí lo que me quedó para siempre es como ninguna industria, ningún área de ninguna empresa, no importa qué hagan, sea alimentos, tecnología, sea turismo, debería dejar de cuestionarse cómo va cambiando y cómo se tienen que ir adaptando a esos cambios, porque creo que eso sí hace todo más demorado. Y hoy, pues afortunadamente podemos decir que Lulo le abrió las puertas a todos los que pues vienen y los que van a venir. Pero sí, es como no hay que esperar a que exista otro gran momento como, ay, listo, de banca tradicional a neobanca, no sé qué sigue después, digamos que, o sí sé. Sí, siguen las finchains, que ahí ya estamos hablando de que el dinero va a dejar de ser, ya está dejando de ser papel para ser código. Entonces es como cómo nos podemos ir anticipando y operando cada uno desde su rol con curiosidad de ver, oiga, qué está pasando en otras partes del mundo, cómo está cambiando la industria, cómo están cambiando los negocios. Ahorita hablamos de inteligencia artificial, cómo se debe aplicar eso a mi rol, a mi empresa, empezar a probar y a experimentar. Yo creo que eso hace que todo vaya un poquito más rápido, porque sí fue un proceso tedioso. Fue demorado, tuvimos factores externos como el coronavirus y pues efectivamente hubo que co-crear y hacer nuevas cosas porque la legislación no estaba hecha para la banca digital. Nati, para cerrar, cuéntanos cómo es ser mujer en el mundo fintech, en el mundo emprendedor y si alguna vez te sentiste sola o tuviste compañía. Hay diferentes momentos. Yo pues amo ser mujer, me parece súper divertido, me encanta vestirme y explorar, digamos que y abrazar ese lado femenino, pero también siento que fue difícil. Yo lidero desde mi lado femenino, entonces muchas veces, y sobre todo al principio, creo que fui malentendida, infantilizada y pues era incómodo porque yo también venía de trabajar con extranjeros y creo que en la cultura colombiana que le digan a uno niña, a veces es de cariño, pero a veces, pues si estás en una junta directiva no está tan chévere, porque pues trae como un peso detrás, o como no, es que tú estás muy joven y tú no sabes de esto. Y tal vez sí, pero entonces para mí era como, yo siempre me sentí como muy retada por este tipo de comentarios. Es un sector que cada vez tiene más mujeres y eso me pareció una nota porque he visto también como el cambio durante estos 6 años, pero que sigue siendo mayoritariamente masculino desde la parte de construir tecnología y producto y también desde la parte financiera. Las mujeres, digamos que se encontraban en el C-Level, pues muy encasilladas, ¿no? Como en el rol de maternar, en el rol de HR, en el rol como en roles muy específicos, en marketing, como que era difícil y todavía súper difícil. ¿Dónde están las CTOs? ¿Dónde están las CPOs? Y pues todavía no, ¿dónde están las CFOs? Cada vez un poquito más, pero pues todavía no tanto como debería. Para mí fue bonito, pues fue un desafío también, fue como, bueno, todo lo que me incomoda me hace crecer otra vez. Y tomar decisiones y abrazar lo que uno es. Yo creo que eso fue muy importante para mí, no dejar de ser yo. Entonces, para mí es importante ser femenina,
ser sensible, yo lidero desde mi vulnerabilidad, para eso hay equipos, yo lidero desde otros paradigmas. El líder para mí no es el que tiene que sabérselas todas, el que tiene que ser todo para todo el mundo. Yo no soy la mamá de mi equipo, yo estoy aquí para retarlos y hacerlos crecer y que logremos cosas increíbles juntos y que cada uno encuentre su espacio para brillar desde su abundancia en el equipo, no para ser la mamá de nadie, ¿no? Entonces como que era también como lidiar como con todos estos paradigmas que cada uno trae de qué es ser líder, de cómo se ve un líder, de lo que tal vez enseñaron en las casas o en los colegios. Y yo creo que eso ya está mandado a recoger. Ahora hay muchos estilos de liderazgo. Creo que el liderazgo más genuino es el que se atreve a ser vulnerable, a aceptar lo que es, pero también lo que no es. Pues nada, ser mujer es genial. Yo creo que las mujeres tenemos habilidades increíbles. Tenemos una capacidad de conectar, de organizar. Somos muy visionarias, pero también muy dadas a ejecutar. O sea, a mí me parecía increíble trabajar con mujeres. Yo no soy mamá, pero que son unas profesionales brutales y además administran sus hogares y además tienen 2 hijos y uno dice como, pero esto es un superpoder, ¿qué onda? O sea, a duras penas yo puedo con mis cosas y a veces ves que, o sea, sí, son como habilidades, o sea, se nos da mucho poder hacer varias cosas al tiempo, hacerlas con intención y también creo que las mujeres operamos mucho desde el propósito, nos cuestionamos un poquito más, no vamos tanto en piloto automático, entonces eso también es muy valioso y es muy valioso porque eso genera pensamiento crítico y pensamiento crítico, curiosidad, creatividad empiezan a ser como los power skills de esta nueva era, ¿no? Entonces, pues abrazar mucho eso. A mí no me gusta hablar de síndrome del impostor ni nada de eso porque creo que al final todo lo que nos incomoda nos hace crecer. Entonces, pues para mí el miedo, cuando uno siente duda, es un llamado a la acción. Es como si me da miedo es porque hay algo increíble detrás de ese miedo, vamos a atravesarlo. Y a mí me ayudó mucho en mis momentos de soledad, porque sí los hay, porque hay momentos muy difíciles, porque hay momentos donde uno no sabe si lo va a lograr o no, donde hay muchísima responsabilidad a cuestas. Participar de comunidades. Yo hago parte de una comunidad que se llama Laboratoria Plus, soy mentora allí y es poder hablar con otros que han vivido o han experimentado lo mismo que tú, con otros que ya lo han atravesado, con otros que lo están atravesando contigo y yo creo que el simple hecho de tener conversaciones, de hecho para mí me encanta venir a podcast porque es como súper terapéutico. Y es a veces hablar de lo que nadie habla. Muchas veces yo también tomé una decisión y es como todo lo que me hace sentir frustrada lo voy a escribir en LinkedIn. Y empecé a escribir y yo escribo todos los días. Y son reflexiones que llegan a mi cabeza de cosas que aprendí o que me pasaron durante el día, la semana. Y eso también es terapéutico, es como una forma de hacer journaling y no tienes idea, Gaby, la cantidad de gente que me escribe como, oye, gracias por el mensaje que pusiste hoy, necesitaba leer esto. Hay gente que le da pena o que digamos que también como que nos hemos acostumbrado a un mundo que es muy perfeccionista, que aplaude lo como que se usen máscaras, como que Sí, te entiendo. y eso no está bien, es como uno entra a un LinkedIn y todo el mundo es perfecto y se volvió como el nuevo Instagram y entonces mira los 80 títulos que hice este año, mira los 40 libros que leí, ven te enseño los 5 tips para no sé qué y yo creo que pues ahí ser vulnerable y ser uno mismo se volvió el mayor acto de valentía. Entonces es como, miren en lo que la embarré, miren cómo me estoy sintiendo y no es tan bonito, miren que a veces el liderazgo es solitario y pues encontrar compañeros en el camino que también conectan desde esa vulnerabilidad y no desde una imagen perfecta profesional que la gente quiere proyectar, pues empieza a ser algo muy valioso. Yo también pues ahí me metí en una comunidad de CEOs que se llama Vistage, que he encontrado muchísimo valor allí, pues también dije cómo voy a compartir lo que yo he aprendido y mi experiencia con personas que vienen, digamos que en esa escalera, para poder, digamos que ayudarlas a que no les pase lo que me pasó a mí, digamos que a habitar ciertos espacios y a sostener, y sobre todo también a veces es ser ambiguos. Yo creo que cuando estamos
con desafíos humanos. Cuando alguien nos quiere compartir algo que está sintiendo o está viviendo, no hay que tomar una posición. A veces solo hay que saber escuchar, hay que observar, hay que acompañar, porque muchas personas es como, no sé, estás teniendo un problema en el trabajo con alguien, ay, pero ¿qué le hiciste? Ay, pero tal cosa. Y es como, a veces hay que ser ambiguos. Nos enseñaron siempre a asumir una posición y a veces las cosas no son blancas o negras. El mundo es supremamente complejo, cada cual lleva sus propios caminos, entonces pues desde esa perspectiva de liderazgo sí me he sentido sola, pero cuando siento eso busco, digamos que una red de apoyo que me escuche, una mano amiga, una mascota. Yo creo que mi perrito ha sido mi mayor compañero y mi mayor, mi mayor aliado también en los momentos de soledad. Y a mí me gusta mucho también la naturaleza. Yo creo que yo soy muy introspectiva. Tengo como un híbrido ahí, soy extrovertida a veces e introvertida a veces. Y observar la naturaleza. A mí me encanta, digamos que esto sí viene mucho de mi familia y en el campo todo es cíclico. Y a veces pues uno no entiende eso. Es como uno no está arriba todo el tiempo, uno no está con el 100% de la energía todo el tiempo y hay que saber cuidar esa energía. Es el activo más valioso que tenemos. Y pues al final es como para ser un buen profesional, primero hay que ser una buena persona. Para ser una buena persona, primero hay que conocerse muy bien y saber, digamos, como cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, qué te recarga la energía y qué te la descarga. Y también pues ser como muy vocal con el equipo. Es como, oigan, hoy no me siento bien. Hoy no es el día para tener conversaciones difíciles. De pronto como poder pues ser como más abierto desde esa perspectiva para evitar como fricciones innecesarias o también observar, oye, estoy viendo como que no te sientes bien, ¿por qué no te tomas el día libre? Liderar desde un lado más humano, ¿no? Creo que a veces la gente está muy enfocada en el número, en ser el mejor, en el ascenso, en lo que sigue, en bla, bla, y es como, ¿saben qué? Solo sean buenos compañeros, sean gente con la que la gente disfruta trabajar. Eso va a añadir un valor increíble en las vidas, porque al final esas conexiones y esas redes profesionales vienen desde lo personal, ¿no? Desde cómo se sintió alguien trabajando contigo y pues lo profesional, digamos que viene también desde que si uno se siente bien, nadie va al trabajo queriendo hacer un mal trabajo. Todos queremos hacerlo bien, todos estamos dando lo mejor, entonces también hay que asumir eso, que todos están haciendo lo que pueden con lo que tienen para poder hacer las cosas bien. Entonces, pues desde ahí también uno se puede acompañar mucho mejor. Nati, bueno, yo aprovecho para agradecerte porque siempre que tengo la oportunidad te leo en LinkedIn y pues el emprender es un camino difícil de frustraciones y se siente uno muy sola. Entonces, gracias por eso que estás haciendo de poder compartir tus fuck up stories también. ¿Y qué se viene para Nati? ¿Qué se viene para ti ahora? Bueno, yo pues sigo en lo mismo de siempre. Yo ahorita estoy, digamos que abrazando un concepto que se llama tener una vida de portafolio, de poder compartir los dones que uno tiene. Yo creo que uno la abundancia la construye desde la abundancia y a mí eso me llena un montón. Entonces, pues voy a seguir apoyando emprendimientos, digamos que con la parte de mentorías y a mujeres, digamos que ahí me encanta, y ahí se hago énfasis a mujeres en STEM porque me apasiona. Voy a seguir, digamos que emprendiendo en tecnología, digamos que ahorita estoy metida en temas de inteligencia artificial, en cómo podemos humanizar y conectar desde la esperanza. Digamos que yo creo que uno de los superpoderes que tenemos pues los líderes es poder conectar desde la esperanza y no desde la desesperanza. Entonces estos discursos de la IA va a acabar con tu trabajo, sí, pero va a abrir otras oportunidades y otras puertas que te permiten potenciar lo que te hace único y no, digamos que pues competirle a la máquina que procesa pues más datos que tú en 3 segundos y pues que tiene otras capacidades. Entonces es como entender nuestro propósito, entender nuestro foco y pues poder crear productos con impacto desde ahí. Y también estoy pues como muy metida en ciertos temas de desarrollar habilidades que potencien, digamos que lo que llaman habilidades blandas o power skills, que para mí son muy importantes, pensamiento crítico, la reflexión, volver a hablar de filosofía, de ética, que creo que cada vez es más relevante en el mundo tecnológico, ¿no? No solo definir, preguntarnos qué se puede hacer, sino si es lo correcto hacerlo. Entonces, pues
ando en eso, viajando, conociendo personas, construyendo comunidad, haciendo ecosistema, aprendiendo también de otras cosas. Pues yo me formé mucho como en este mundo fintech, pero ahorita también estoy pues ayudando a empresas a crear proyectos exponenciales y a innovar desde una consultora que hicimos con una compañera también de Lulo, una gran amiga que hoy ya es mi socia. Y estamos metidas en otros temas, en seguridad, seguridad física, en medicina, en temas de datos, de cómo podemos productificar datos para que las compañías sean más rentables. Entonces, pues no, muy emocionada y pues aprendiendo como siempre, ¿no? Yo creo que a veces uno llega a lugares donde ya siente que cumplió el ciclo. Y lo importante ahí es pues atreverse a volver a comenzar y pues ahí uno encuentra como mucho crecimiento y conectas con otras personas, con otras mentes, con otros retos, con otras ideas. En esta etapa me ha llamado mucho la atención que, claro, como yo digamos que estuve siempre como en esos temas de transformación y muy hacia lo digital, realmente donde más se necesita innovar es donde no ha habido transformaciones digitales y esas transformaciones digitales tienen más que ver con el mindset y la cultura de cómo se toman decisiones. Entonces ahorita estoy en espacios de juntas directivas donde de pronto hay temor, hay desconocimiento y por eso esa importancia de empezar a crear pedagogía para que más personas puedan entender el impacto de la tecnología, los límites y las oportunidades, porque no todo se trata de, ay, bueno, entonces automaticemos los procesos. No, para qué realmente es lo que necesita la compañía. Entonces, pues ha sido súper bonito. Yo estoy como súper emocionada y pues creo que también desde ahí hay un gran impacto porque pues quienes más necesitan, digamos que este apoyo, pueden ser las empresas que no tienen nada que ver con tecnología. Nati, muchísimas gracias por esta conversación tan valiosa y tan honesta. Y gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0. Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación.